Vamos a entrar ahora en el análisis de la inestabilidad numérica. Pero es importante de entrada tener en claro, identificar cómo se manifiesta una inestabilidad numérica. Para eso lo mostramos aquí con un ejemplo de resolución del problema para nuestro problema base, en la cual la condición inicial es una distribución triangular con valores nulos en los dos extremos y digamos un pico que obviamente esperamos que por el proceso de difusión se vaya básicamente atenuando hasta llegar como solución asintótica al valor nulo. Aquí se muestra la solución analítica para distintos instantes. Lo que se llama nu en este gráfico es lo que llamamos D, nuestro problema base, es decir, es la difusividad. Y entonces vemos que efectivamente esa función solución en línea naranja se va poco a poco atenuando. Y por otro lado estamos mostrando la solución numérica cuando elegimos el parámetro R, que en este caso sería nu por t sobre delta x al cuadrado, igual a 5/9. Fíjense que 5/9 es un poquito más grande que 5/10, es decir, que un medio, es decir, el valor que ya les he comentado que es el límite de estabilidad del explícito centrado, que con eso lo estamos resolviendo. Y entonces deberíamos esperar inestabilidad. Obviamente esto hay que probarlo todavía, que ese es el límite de estabilidad. Bueno, lo que vemos como respuesta es una solución oscilatoria. La solución son los puntos negros que están unidos con líneas verdes para facilitar su visualización, pero obviamente los resultados computados son esos puntos o esos circulitos negros. Y se ve claramente que hay una distribución espacial oscilatoria con una oscilación muy particular, que es con una, digamos así, una longitud de onda igual a 2 veces el paso, es decir, va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, alrededor en realidad de la solución analítica, pero esa oscilación en realidad tiende a crecer a medida que pasa el tiempo. Vemos que la amplitud de esa oscilación crece fuertemente. En el tercer instante ya está enmascarando fuertemente a la solución. Si viéramos la evolución de la solución en el tiempo, también veríamos una oscilación de este tipo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Entonces lo que recalcamos es que cada vez que se manifiesten oscilaciones de este tipo, con una longitud de onda igual a 2 veces el paso, y si lo viéramos en su evolución temporal, con un periodo igual a 2 veces el paso de tiempo, ahí estamos frente a una inestabilidad numérica que podría o no crecer. Digamos, acá estamos viendo que crece indefinidamente, esto finalmente explota. Hay veces que no, pero que en todo caso está manifestando digamos, alguna imprecisión que debemos corregir. Eso es parte de lo que tenemos que, digamos, analizar en lo que sigue para comprender cómo realmente evitar que estos errores numéricos lleguen a perjudicar o directamente a imposibilitar digamos, obtener la solución numérica del problema. Para analizar la estabilidad numérica vamos a plantear el siguiente criterio. ¿Qué sucede si para un determinado nodo J y un cierto nivel de tiempo o nivel de avance en la coordenada t, n sub 0, introducimos una perturbación, llamémosle a delta uj supra n0, entonces esa perturbación, a medida que
avancemos en el tiempo, tiene que tender a cero, es decir, delta UJN para n tendiendo a infinito tiene que ir a cero. Este es un planteo genérico que finalmente asegura que cualquier perturbación que se vaya introduciendo durante el cálculo no solo va a permanecer acotada, sino que en principio tiene que disminuir, tiene que atenuarse. Y eso es el criterio lógico de la estabilidad en general. En este caso sería la estabilidad numérica. Es interesante reconocer que en la práctica estas perturbaciones existen siempre y se debe al almacenamiento de los resultados intermedios en memoria a los cuales le introducimos redondeo y en consecuencia continuamente al almacenar en memoria estamos introduciendo perturbaciones. Por eso que esto no es solo un concepto teórico, sino que tiene una enorme relevancia en sentido práctico cuando estamos calculando. El planteo genérico para el análisis va a ser entonces suponer que para el nodo J en el paso n se introduce una perturbación que llamamos delta UJN. Entonces, lo que esperamos es que en el paso n más 1, en lugar de tener el valor UJN más 1 que correspondería a UJN, vamos a tener también un valor perturbado, es decir, UJN más 1 más una perturbación delta UJN más 1. Esa perturbación delta UJN más 1 es función de la perturbación inicial que introdujimos en n, es decir, es función de delta UJN. Lo que hacemos como siguiente paso es reemplazar estos valores perturbados en la ecuación en diferencias. Si hay alguna no linealidad, hacemos un desarrollo en serie de Taylor y nos quedamos con el primer orden. Lo que vamos a ver es que toda la parte que es orden 0 se va a terminar compensando justamente porque UJ, UJN más 1, etc. cumplen con la ecuación en diferencias, con lo cual nos va a quedar una ecuación lineal y homogénea para las perturbaciones. Esa ecuación en diferencias para las perturbaciones obviamente lo que hacen también es acoplar la respuesta, digamos, o sea, es decir, cómo evoluciona la perturbación o las perturbaciones a partir de todas las perturbaciones que uno introduce en el paso de tiempo n. Es decir, hay una, si ustedes quieren, modulación espacial de la perturbación y aparte hay una evolución temporal. Entonces, lo que plantea von Neumann como metodología es de alguna manera forzar la modulación espacial de las perturbaciones a una forma, digamos, manejable, que sería una oscilación de tipo sinusoidal, que en definitiva podría ser pensada como una componente del espectro de Fourier de una perturbación totalmente arbitraria en cuanto a modulación espacial. Acá se muestra la expresión matemática de este criterio. A la perturbación delta UJN la expresamos como un factor psi en el paso temporal n, y la modulación espacial la expresamos como e a la ik por x, utilizando, digamos, notación compleja que siempre es muy conveniente para hacer el algebreo.
¿sí? Entonces, bueno, el XJ en realidad lo podemos reemplazar por J delta X. Con lo cual, por ejemplo, si vamos a la perturbación en n más 1, va a ser psi en n más 1, esa, digamos, amplitud, en todo caso, de la oscilación, y bueno, y mantiene e a la i k j delta x. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio matemático de estabilidad? Y el criterio matemático va a ser el que diga que la amplitud de la perturbación en el paso n más 1 tiene que ser menor o a lo sumo igual si incorporamos a la no atenuación como una condición de estabilidad también, a la perturbación en el paso de tiempo n. En otras palabras, que el módulo de psi n más 1 sobre psi n tiene que ser menor o igual que 1. Vamos a aplicar entonces la metodología de von Neumann para analizar la estabilidad del esquema explícito centrado, cuya ecuación en diferencias ponemos aquí en el primer renglón. Entonces, en el segundo renglón lo que hacemos es escribir la ecuación en diferencia para los valores perturbados, es decir, cada UJN se reemplaza por el respectivo UJN más delta UJN para los distintos J y los distintos N. Entonces, ahora mirando esta ecuación en diferencia, obviamente, como se decía antes, como decíamos en la diapositiva anterior, todos los términos de orden cero se cancelan porque cumplen con la ecuación en diferencia. O si ustedes quieren, podemos restarle, o sea, equivalentemente a la segunda ecuación, la primera ecuación, y finalmente terminamos con la tercera, que está recuadrada, y que es la ecuación en la perturbación, que en este caso no hemos necesitado en realidad hacer ningún desarrollo en serie de Taylor porque el problema de base es lineal. En caso contrario, sí habría que hacer un desarrollo en serie de Taylor para poder llegar a la ecuación lineal y homogénea para la perturbación. Entonces, de la ecuación en diferencia para la perturbación, podemos hacer el despeje de la perturbación Jn más 1, que nos queda expresada entonces como este promedio ponderado entre las perturbaciones en el paso de tiempo n. En última instancia, para un problema lineal y digamos homogéneo como el que hemos planteado como problema base, la ecuación en las perturbaciones, fíjense que es formalmente idéntica o es básicamente idéntica a la de a la propia ecuación en diferencia de nuestro problema. Esto no va a ser así, como decíamos, si el problema fuera no lineal. Bueno, ahora que tenemos la expresión de la perturbación en n más 1 en términos de las perturbaciones en n, aplicamos la metodología de von Neumann y entonces utilizamos las expresiones que hemos dicho para delta UJN, delta UJN más 1, etc. Reemplazamos y, bueno, rápidamente se puede llegar a la expresión de la tercera línea, el tercer renglón, donde se han desaparecido a la IKJ por el delta X, porque aparece en todos lados. Y nos queda que psi n más 1, nos queda psi n más 1 en función de psi n con unos factores que dependen de R y también aparece e a la ik delta x más e a la menos ik menos delta x, que eso ya, ya nos da digamos, algo real, y lo podemos expresar básicamente como el coseno, como dos veces el coseno de k delta x, y reagrupando entonces la relación entre las amplitudes que vamos a denominar factor de amplificación y le vamos a dar el símbolo Gn,
es este que está acá, 1 menos 2r por 1 menos el coseno de k por delta x. Bueno, el criterio de estabilidad era que el factor de amplificación entonces en módulo fuera menor o igual que 1. En otras palabras, que Gn esté entre menos 1 y 1. Aquí volvimos a escribir la expresión de Gn como 1 menos 2r por 1 menos el coseno de k delta x. Ahora bien, 1 menos el coseno de k delta x nunca es menor que 0 y r es positivo, con lo cual Gn es siempre menor o igual que 1. Con lo cual, si hay alguna restricción, solo puede venir de la primera desigualdad, menos 1 menor o igual que Gn, que, bueno, haciendo algebreo, digamos, nos conduce a que r tiene que ser menor o igual que 1 sobre 1 menos el coseno de k delta x, que lo hemos podido pasar del término izquierdo al término derecho sin que cambie el sentido de la desigualdad, porque 1 menos coseno de k delta x, como dije, nunca es menor que 0. Bueno, el tema es que la condición de estabilidad nos está quedando en función también de este k, que es un número de ondas, digamos, que es arbitrario, digamos, porque eso es, bueno, es una hipótesis, una simplificación, o en todo caso es una de las componentes del espectro de Fourier. Eso quiere decir que k en realidad podría ser un valor arbitrario que varía entre 0 e infinito, con lo cual entonces nosotros tenemos que pedir en realidad que r sea menor que el mínimo valor que puede tomar esta expresión 1 sobre 1 menos coseno de k delta x, cualquiera sea el valor de k. Entonces, bueno, que sea el mínimo de esa expresión va a ser 1 sobre el máximo de 1 menos el coseno de k delta x. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar ese denominador? Es 2. Con lo cual llegamos a la condición r menor o igual que 1 medio, que ya habíamos advertido anteriormente que era efectivamente la condición de estabilidad del esquema explícito centrado, con lo que queda demostrado. Vamos a ver qué sucede cuando aplicamos un análisis de estabilidad al siguiente esquema, que es conocido como esquema de Richardson. Fíjense que así como sucedía con el esquema de Dufour-Frankel que mostramos en algún momento, la derivada temporal fue reemplazada por una diferencia centrada utilizando el nivel de tiempo n-1. Mientras que en la derecha está la discretización de la derivada espacial segunda de la forma clásica. Recuerden que en Dufour-Frankel en realidad en lugar del UJN ponía un promedio entre los valores en n y en n+1. Bueno, es muy sencillo llegar a demostrar que el orden de precisión es delta t cuadrado delta x al cuadrado, esperable porque justamente es un esquema centrado en la coordenada t y en la coordenada x, pero tal como se advirtió antes, el utilizar un esquema numérico de orden 2 en el tiempo, porque esta es una ecuación en diferencias de orden 2, porque si hacemos la resta entre el nivel de tiempo mayor n+1 y el menor n-1 da 2. Eso me da el orden de la ecuación en diferencia. Mientras que la ecuación diferencial es orden 1. Ahí tenemos una diferencia importante que vamos a, digamos, analizar más en detalle más adelante. Pero bueno, el hecho concreto es que lo que podemos hacer de todos modos es convertir esta ecuación en diferencias de orden 2 en dos ecuaciones en diferencias de orden 1, algo muy similar a lo que se hace con las ecuaciones diferenciales. Bueno, la mecánica para esta transformación es muy sencilla. Renombramos de alguna manera a UJN+1 como BJN, es decir, como otra función incógnita, con lo cual
la ecuación en diferencias original, nos queda una ecuación de orden 1, porque ahora todo tiene índices n y n más 1. Pero obviamente para que esto cierre, estamos agregando de alguna manera una nueva incógnita, que es la función b. Entonces tenemos que completarlo con una ecuación que represente esto. Entonces, a partir de la definición de BJN, lo que establecemos es que BJN más 1 es igual a UJN, y ahí nos queda un sistema entonces de dos ecuaciones en diferencias de orden 1 con dos incógnitas que son las funciones UJ y BJ en n más 1. Lo primero que tenemos que obtener es la ecuación en diferencias para la perturbación. Bueno, siendo este un problema lineal y homogéneo, ya hemos visto que la ecuación en diferencias para la perturbación es formalmente análoga a la del problema original, de modo que nos queda este sistema de dos ecuaciones para las perturbaciones. Luego entonces introducimos, siguiendo el criterio de von Neumann, esta forma funcional para las perturbaciones donde imponemos una oscilación sinusoidal para la modulación en X. Entonces tenemos el número de ondas K, que es el que genera esa modulación arbitrario, y amplitudes que hemos representado como psi supra n para el delta U y eta supra n para el delta B. Haciendo el reemplazo de estas expresiones en las ecuaciones en diferencias, nos queda el siguiente sistema que, relaciona psi n más 1 y eta n más 1 con psi n y eta n, que se puede representar en forma matricial a través de lo que llamamos matriz de amplificación G grande N, que es esta que para este caso particular, una vez efectuada la combinación de las exponenciales complejas, nos queda de esa forma en menos 4r seno cuadrado de k delta x sobre 2 y 1 fuera de las diagonales. De modo que esta es la matriz que me relaciona las perturbaciones en el paso n y la perturbación en el paso n más 1, y siendo una matriz no diagonal, esto implica que hay que están acopladas, que no tenemos una relación independiente entre psi n y psi n más 1 y eta n más 1, sino que cómo evoluciona la perturbación psi en n más 1 y eta n más 1 depende de ambas perturbaciones, de psi n y de eta n. Bueno, estando las perturbaciones acopladas entre sí, entonces la idea es ver si podemos avanzar hacia un desacople. Para hacer un desacople, lo que deberíamos lograr es hacer una transformación de modo de que la matriz de amplificación se convierta en diagonal. Bueno, la diagonalización de la matriz nos conduce al conocido problema de autovalores, en el cual los autovalores justamente terminan siendo los elementos de la diagonal principal de esa matriz de forma diagonal, mientras que las perturbaciones se combinarán de alguna manera y generarán un par de perturbaciones independientes, que son los que llamamos autovectores. Pero bueno, nuestro objetivo en realidad es analizar básicamente los autovalores, porque una vez que que lleguemos a la forma diagonal, ahí sí cada elemento de la diagonal, es decir, cada autovalor representa un factor de amplificación de cada una de las perturbaciones del autovector.
Y entonces ahí sí podemos volver a imponer el criterio de que para que haya estabilidad, el módulo de cada uno de esos factores de amplificación, que no es ni más ni menos que el módulo de los autovectores, de los autovalores, tiene que ser menor o igual que 1. Bueno, generar la ecuación para los autovalores es bastante conocido. Simplemente tomamos a la matriz G menos lambda por la identidad. A eso le sacamos el determinante y lo igualamos a 0. Y de ahí sale una ecuación cuadrática para lambda, del cual sale dos valores de lambda, que van a ser justamente los dos coeficientes que nos van a aparecer en la diagonal principal de la nueva matriz, que llamamos lambda 1 y lambda 2, y que da esta expresión que tenemos aquí. Bueno, lo interesante de esta expresión es que rápidamente uno verifica que el lambda 2, es decir, el que tiene la que va con el signo menos de la raíz cuadrada, es menor que menos 1, ya que justamente el término de raíz cuadrada es mayor que 1, con signo menos es menor que menos 1, y encima le estamos restando ese primer término, le estamos restando algo positivo, de modo que claramente es menor que menos 1, es decir, en módulo es mayor que 1, con lo cual concluimos que el esquema de Richardson es incondicionalmente inestable, no funciona, es decir, esto que de entrada parecía una buena decisión para ganar precisión, centrando a la diferencia temporal, nos conduce a un problema incondicionalmente inestable, lo que muestra que hay que andar con mucho cuidado al proponer esquemas numéricos. Bueno, la incondicional inestabilidad del esquema de Richardson es la causa del desarrollo del esquema de Dufour-Frankel, en el cual ellos reemplazaron en el segundo término UJN por el promedio entre UJN más 1 y UJN más 1. Aquí volvemos a mostrar el esquema de Dufour-Frankel que ya habíamos mostrado. Ya habíamos dicho que esto es orden 2 en delta t y delta x, en la medida que delta t lo tomemos como proporcional al delta x al cuadrado para que haya convergencia hacia la solución, o sea, en todo caso para que el esquema sea consistente. Y dejamos como un ejercicio para que puedan demostrar que este esquema, a diferencia del de Richardson, es incondicionalmente estable. Si bien es explícito, ¿no? Porque fíjense que la incógnita UJN más 1 solo aparece en el primer término, se puede despejar explícitamente, el esquema de todos modos es incondicionalmente estable. Y de ahí, en todo caso, lo atractivo que puede resultar en aquellos problemas en los cuales la estabilidad incondicional sea algo buscado, que como vamos a ver, eso no es en cualquier problema, sino en algunos problemas en particular, que son los problemas rígidos. Vamos a analizar ahora un esquema implícito, en particular el llamado método ponderado, implícito ponderado. Y lo de la ponderación surge porque, como se ve aquí en la ecuación en diferencias, en el término del miembro derecho, lo que se representa es un promedio ponderado entre la diferencia centrada en el paso n y en el paso n más 1 con un factor de ponderación θ que en principio iría entre 0 y 1, o más específicamente mayor que 0 y menor o igual que 1, ya que con θ igual a 0 esto se reduciría a un método explícito y más precisamente al
al que vimos en primer lugar, al método explícito centrado. Bueno, en principio este sigue siendo un método que tiene un orden de precisión 1 en delta t y 2 en delta x, salvo para el caso particular en que θ vale 1/2, en cuyo caso ahí el término derecho termina centrado en, digamos, en n más 1/2, y en consecuencia eso es compatible con el centrado de la diferencia primera en t que está en el miembro izquierdo, con lo cual resulta un esquema centrado y da orden 2 en delta t. Esto es lo que se llama el esquema de Crank-Nicolson, y por supuesto todo esto que estoy diciendo se puede demostrar muy sencillamente haciendo el famoso desarrollo en serie sobre la ecuación que surge al reemplazar en la ecuación en diferencias la solución del problema diferencial. Bueno, la gran diferencia entre un esquema implícito y un esquema explícito es justamente que entonces se produce un acoplamiento de incógnitas, en particular entre los nodos j, j más 1 y j menos 1, porque me aparecen las tres incógnitas en la ecuación en diferencias para el nodo j. Entonces, si representamos el sistema por medio de notación matricial, nos va a quedar algo del tipo que estamos viendo aquí abajo, donde queda una matriz con, digamos, elementos no nulos solo en la diagonal principal, y luego en la, digamos, en la diagonal inmediatamente superior e inmediatamente inferior, y o sea, es una matriz de tipo tridiagonal con el vector de incógnitas, las incógnitas que van para los nodos que van de 1 a n-1, y luego el resto es término independiente. En ese sistema algebraico que estamos representando aquí, estamos pensando en principio que existen condiciones de borde de Dirichlet en ambos extremos, entonces que conocemos los valores de la función en esos dos extremos, por eso no aparecen siquiera como incógnita. En todo caso, esos valores estarían en el término independiente. Ahora, en el caso en que hubiera alguna condición de borde de Neumann, entonces aquí sí valdría la pena utilizar la estrategia ya descripta del nodo fantasma, de modo que agregaríamos una incógnita en el nodo donde están impuestas las condiciones de borde de Neumann, ya sea U0 o UN, pero conservaríamos la tridiagonalidad del sistema tal como ya habíamos comentado. Un análisis de estabilidad del implícito ponderado, siguiendo la metodología de von Neumann, nos llevaría a este factor de amplificación, que está graficado aquí abajo, donde por comodidad se tomó digamos, abscisa R por 1 menos el coseno de K delta X, que es la forma como, digamos, depende en última instancia no solo de R, sino de ese producto. Bueno, el hecho concreto es que ahí se ven las tendencias para θ mayor que 1/2, igual a 1/2, menor a 1/2. Entonces, para θ igual a 1/2, la tendencia asintótica es siempre, o sea, baja desde 1, y la tendencia asintótica es ir hasta -1. Para θ mayor que 1/2, también cae dentro del rango -1, 1. Quiere decir que para θ mayor o igual que 1/2, el esquema es incondicionalmente estable, es decir, independientemente del paso de tiempo que uno tome, o de la relación entre paso de tiempo y paso espacial X, nunca observaremos problemas de inestabilidad.
en particular para θ igual a 1, que es lo que llama el método fuertemente implícito u Euler inverso, θ tiende a 0 para R tendiendo a infinito, que a veces se denomina esto un esquema superestable. En cambio, para θ menor que un medio, vemos que el factor de amplificación corta digamos, el valor -1, se hace mayor que 1 en módulo, es decir, menor que -1, quiere decir que entraría en un rango de estabilidad condicional, con lo cual perdería atractivo esto como esquema implícito, porque el esquema implícito implica mayor esfuerzo de cálculo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer mayor esfuerzo de cálculo logrando una estabilidad solo condicional? Esto significa que en realidad la zona útil para este método es θ entre un medio y 1. Esa sería la zona en la cual el método es incondicionalmente estable. En todo caso, tenemos que preguntarnos por qué necesitaríamos tener a disposición un esquema incondicionalmente estable como este que hemos planteado aquí. Entonces, esa es la pregunta que hay que responder. ¿Para qué queremos estos esquemas implícitos incondicionalmente estables? Que un esquema implícito respecto de un explícito implica en principio mucho mayor esfuerzo de cálculo por paso de tiempo, y eso significa más tiempo de máquina, con lo cual uno tiene que tener muy en claro por qué apelaría a un esquema implícito. Y la respuesta la desarrollamos aquí. Se debe, donde de alguna manera identificamos el nicho de los métodos implícitos, es decir, aquellos para los cuales los métodos implícitos se justifican y a veces son imprescindibles. Y esos son los problemas rígidos. Los problemas rígidos son aquellos donde se presentan, digamos así, más de una escala temporal y las escalas son disímiles entre ellas, es decir, tienen orden de magnitud distinto, tal como por ejemplo se muestra en el gráfico de la derecha, donde ahí se ve u de x en función de t para un x fijo, digamos, y se ve que hay un rápido crecimiento inicial seguido luego de una variación mucho más suave. En principio, para que exista más de una escala de tiempo, habría que pensar ya en un sistema de al menos dos ecuaciones diferenciales o un sistema de orden superior en t. Pero bueno, el hecho concreto es que si nosotros aplicamos un esquema explícito a un tal problema rígido, la estabilidad del método queda condicionada por la escala rápida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no nos va a permitir un delta t que sea mucho mayor que esa escala temporal, y porque entraría en inestabilidad. Y eso no es conveniente en un método implícito, porque tal como acabamos de ver, uno podría usar un paso pequeño necesariamente, o debería usar un paso pequeño necesariamente en esta fase rápida al principio, pero luego sería mucho más conveniente tomar un paso de tiempo más grande, aprovechando que la digamos, variación temporal es mucho más suave, lo cual nos permite no solo digamos, acelerar el cálculo al haber menos pasos de tiempo para llegar al tiempo límite, sino al mismo tiempo reducir los errores de redondeo. Entonces ahora, digamos, entendemos que un método explícito no nos permitiría hacer ese cambio de paso de tiempo que resulta conveniente y a veces imprescindible para llegar a una solución en tiempo y en forma. Y ahí es donde entran a jugar un método implícito
porque el método implícito, al ser incondicionalmente estable, no limita la posibilidad de que incrementemos ese paso de cálculo al pasar de la fase rápida a la fase lenta. De modo que esta es básicamente la mayor justificación de la existencia de los métodos implícitos. En algunos casos también es justificable la utilización de un método implícito cuando el problema es no lineal o altamente no lineal y en consecuencia la condición de estabilidad digamos depende del paso de tiempo, depende de la propia evolución de la solución. Entonces no es sencillo establecer un paso de cálculo a priori. Y en consecuencia utilizando un método implícito, aunque esa condición de estabilidad esté variando y digamos, o sea, podemos seguir utilizando sin problemas ese paso temporal, siempre en la medida en que, bueno, que digamos en ese caso capaz que lo superaríamos quizá por no mucho, pero nos evitamos las inestabilidades, ese sería otro contexto en el cual los métodos implícitos pueden ser útiles.